Estaba en segundo de preparatoria el año en que mis padres murieron inesperadamente. Mis familiares codiciaban su herencia y compensación, y nos visitaban con frecuencia para acosarnos. Finalmente, llamé a la puerta de mi vecino tatuado. Hermano, eres un gángster. 1. Después del accidente de auto, mi padre murió camino al hospital. Mi madre no sobrevivió, pero logró decirme unas últimas palabras. Compartió varias contraseñas entre ella y mi padre, y reveló dónde estaban la escritura de la propiedad y otras pertenencias. Sus últimas palabras fueron: no confíes en nadie. Ni siquiera pudo decir una sola palabra sentimental. Estaba tan dolida que finalmente me miró con lágrimas en los ojos y falleció. Llevaba puesto el uniforme escolar y había corrido tan rápido que se me habían desatado los cordones de los zapatos, pero no los había atado. Me arrodillé junto a mi madre, desconcertado, mientras el médico anunciaba su muerte. Ante el profundo dolor, ni siquiera las lágrimas pueden fluir. Me sentí como en un sueño. Finalmente, tomé sus teléfonos destrozados y, aturdido, seguí las instrucciones de mi madre y me transferí todo el dinero de sus cuentas. El funeral se organizó con la ayuda de los amigos de mis padres. Me ayudaron a contactar con un abogado, y el chofer y las pólizas de seguro de mis padres se pagaron. Entonces llegaron todos los familiares. Mis tíos, con sus ropas nuevas, contemplaban nuestra casa de más de 80 metros cuadrados con los ojos brillantes. Adrián, tus padres ya no están. Tu tía y yo nos mudaremos para cuidarte, dijo mi tío, haciendo los arreglos en pocas palabras. Pero tus primos también tendrán que mudarse. Tu habitación es más grande, así que pueden compartir espacio. ¿Qué te parece si duermes en la habitación junto al balcón? Mi casa tiene 3 habitaciones. Mis padres vivían en la habitación principal, y la mía tampoco es pequeña. En la habitación más pequeña solo cabe una cama de 1,2 metros y no tiene ventanas. El abogado y los amigos de mis padres se encargan del asunto de la indemnización, así que los familiares desconocen el progreso. Mi tío dijo: aún no eres mayor de edad. Te guardaré la indemnización de tus padres y te enviaré el dinero para gastos de manutención regularmente. Te lo devolveré cuando te gradúes de la universidad y te cases. Mi primo ya tiene 20 y tantos años, y mi tío está preocupado por encontrarle esposa. El año pasado, incluso le pidió dinero a mi padre. Mi padre pidió prestados decenas de miles, pero aún así pensaron que no era suficiente. Nunca antes había devuelto nada de lo que había pedido prestado. No hace falta, tío. Puedo cuidar de mí mismo, dije. Sus expresiones cambiaron de repente. Hablaron con seriedad, incluso derramando algunas lágrimas. Dijeron que era su único hijo y les preocupaba que no me recuperara y que mis padres no estuvieran en paz. Aún así, me negué. Tenía 17 años, no era tonto. Las 2 personas que más me querían en este mundo han fallecido. Esta casa en este viejo barrio, junto a varias escuelas primarias y secundarias, era el plan de mis padres para mí desde que se casaron. Tenía que protegerla a toda costa. Las palabras de mis tíos eran dulces, pero sus ojos eran astutos. Me negué, y pronto aparecieron también mis tíos, compitiendo por mi custodia. O, en otras palabras, por el derecho a vivir en la casa y el control de la compensación de mis padres. 2. Por muy buena que sea la insonorización, no aguanta semejante discusión. Cada uno hablaba más alto que el otro, y sus discusiones no eran sobre la razón. Simplemente competían para ver quién hablaba más alto y qué palabras eran más ofensivas. Al principio, mantuvieron una actitud respetable, pero al final, ya ni siquiera fingían. Mi tío, este es el hijo de mi hermana, así que claro que está conmigo. No creas que no sé lo que tramas. No recibirás ni un centavo de la compensación de mi hermana y su familia. Mi tío mayor, naturalmente, se negó a ceder. Tu hermana se casó con un miembro de la familia Martínez, así que es una de los nuestros. Adrián es uno de los nuestros. ¿Qué tiene de malo que yo lo cuide? Creo que buscas la compensación, ¿no? Conozco bien a estos parientes. Cuando mis padres vivían, todos se aprovechaban de mí. Si no hubiera tenido dinero, sin duda sería una carga para ellos. La puerta se cerró de golpe. La fuerza fue tan fuerte que parecía que iba a romperla. Los demás no pudieron seguir discutiendo, así que mi tío mayor fue a abrir la puerta, maldiciendo: ¿quién es ciego? Su voz se apagó bruscamente al abrirse de golpe la puerta. Miré más allá de los demás en la habitación y vi al joven de pie afuera. Vestía de negro, alto e imponente, con una camisa de manga corta tan ajustada que resaltaba su complexión musculosa, sus rasgos musculosos claramente definidos.
Y su brazo derecho estaba cubierto de un gran tatuaje. Ahora, estaba de pie en mi puerta con expresión de impaciencia, con la mirada sombría. Mi tío, que había sido tan arrogante, se detuvo bajo su mirada. ¿A quién buscas? El otro hombre habló, en voz baja pero claramente llena de ira: ya has tenido suficiente de la pelea. Después de advertir y recibir la tranquilidad de mi tío, el hombre abrió la puerta lateral con una mirada severa y entró. Me quedé atónito. La casa de al lado llevaba mucho tiempo vacía. El vecino anterior se mudó después de que su hijo entrara a la universidad y planeaba poner la casa en venta. Ahora, parecía que se había vendido. El hombre del brazo tatuado era mi nuevo vecino. Tras cerrar la puerta, mi tío y mi tía se dieron la vuelta, como si despertaran de un sueño. Adrián, ¿cómo es que tienes un vecino tan temible?, se quejó mi tía. Miré a mi tía, que me sostenía la mano y se secaba las lágrimas, luego a los demás en la habitación: mi tío, mi tía, mi tío mayor, mi tía mayor y mi primo mayor. Mis padres habían mantenido a sus hermanos durante más de 20 años, sin dejarlos nunca en la ruina. Ahora, con mi inmensa fortuna, yo era aún más valioso para ellos. Tío, tía, los llamaba uno por uno, intentando tranquilizarlos. Tengo 17 años y puedo cuidarme solo. Deberías irte a casa. ¿Cómo puedo hacer eso? Sus rostros se ensombrecieron al unísono y me susurraron un montón de cosas buenas al oído. Sin conmoverme, los despedí: no estoy acostumbrado a tener a otras personas en casa. Adrián, ¿qué quieres decir? ¿Estás echando a tu tío? Ahora que tus padres ya no están, somos tus parientes más cercanos. Un grupo de personas que tenían miedo de pagar y solo fueron los últimos en el funeral de mis padres. ¿Qué clase de parientes son? Mi casa no tiene cabida para tanta gente. Crucé los brazos y miré a mi tío. Tío, ¿no me dijiste que te transfiriera todo el dinero y te lo devolviera después de casarme y tener hijos? Ya casi soy mayor y pronto encontraré pareja. Si te mudas, tendré que pedirte que te vayas cuando me case. ¿Qué rollo? Antes de que pudiera terminar la frase, mi tío gritó: ¿qué? ¿Le pediste a Adrián que te transfiriera el dinero? ¡Qué vergüenza! Quieres usarlo para comprar una casa y una esposa para tu hijo, ¿verdad? Empezaron a discutir de nuevo, pero sus voces eran notablemente más bajas. 3. Ambos querían quedarse, y ninguno quería que el otro se quedara. Mi casa no tenía cabida para tanta gente, así que se alejaron. Por supuesto, aunque quisieran quedarse, yo no estaría de acuerdo. A nadie en este grupo parecía importarle mi opinión, a pesar de ser el dueño de la casa. Después de cerrar la puerta, regresé a la habitación de mis padres. Muchas de sus pertenencias seguían allí. Parecía igual que antes, como si solo hubieran estado en un viaje de negocios. Pero sabía que no volverían. Emociones como esas que se habían retrasado, solo ahora me abrumaban. Me senté en el suelo, abrazada a mis piernas, con lágrimas en los ojos, envuelta en un manto de dolor. En 17 años, nunca me había sentido tan sola. Mi vida relativamente estable y feliz se hizo añicos como un reflejo en el espejo. Odiaba al conductor, lo odiaba por conducir ebria, odiaba que no fuera él el que murió. Pero aparte de la cárcel y la indemnización, no podía pagarles a mis padres vivos. Las lágrimas fluían libremente, sin control. Claramente, era la única que quedaba en esta casa, pero aún no me atrevía a llorar a gritos. Solo podía acurrucarme en un rincón y sollozar. Después de ese día, volví a la escuela. Pero esos familiares no tenían intención de dejarme ir. Por dinero, ni siquiera volvieron al pueblo, alquilaban casas baratas y me acosaban de vez en cuando. Al principio, me hablaban con dulzura, prometiendo cuidarme. Luego, mi tío mayor empezó a decir que mi primo buscaba casa y esposa, y me pidió dinero prestado. Mi tío quería comprarse un coche, y mi tía dijo que su hijo quería ir a la escuela en la ciudad. Como si fuera un plan preestablecido, cada uno intentó sacarme dinero, sin considerar jamás que lo pagaron con la vida de sus hermanos y hermanas. Se les daba bien hacerse la víctima, y yo también. Así que finalmente se rindieron y empezaron a usar el chantaje moral, acusándome de desagradecida. En momentos como este, incluso agradecía que mis abuelos y bisabuelos hubieran fallecido hacía mucho tiempo. A menudo los veía fuera de mi casa, como si yo fuera la deudora y ellos los acreedores. Esto no iba a funcionar. Estaba harta. Así que, una tarde de fin de semana, llamé a la puerta de mi vecino. Cuando abrió, estaba sin camisa, con el pelo corto y despeinado, y parecía recién despertado. Un tatuaje en su brazo derecho le llegaba hasta el pecho.
Parecía un dragón. Parecía imponente. Hermano, reprimí mi inquietud, ¿eres un gánster? Mi nuevo vecino, con tatuajes en los brazos, se quedó un momento en silencio tras oírme. Finalmente, me miró con indiferencia y preguntó, ¿qué pasa? Su rostro, con sus rasgos distintivos, era fuerte y bien definido, un rostro atractivo. Pero su aura hacía que fuera fácil pasarlo por alto. He observado a este vecino. La mayoría de las veces, salía de casa sobre las 8 o 9 p.m. y regresaba temprano a la mañana siguiente. De vez en cuando, llegaba tarde a casa, justo cuando yo me levantaba temprano para memorizar las lecciones, y lo oía abrir la puerta. Las puertas de este viejo barrio, con sus cerraduras viejas y anticuadas, hacían bastante ruido al abrirse. Supuse que este vecino trabajaba como obrero, dado su complexión alta y corpulenta y su comportamiento agresivo. Frente a semejante persona, me sentí intimidado. Intentando mantener la calma, le dije, hermano, soy tu vecino, estoy justo al lado. Me gustaría pedirte un favor. No me interesa, dijo, a punto de cerrar la puerta. Rápidamente extendí la mano para detenerlo. Hermano, no te pido ayuda gratis. Te estoy pagando. No tienes que hacer nada, solo ayudarme a ahuyentar a unos cuantos. El hombre de los brazos tatuados hizo una pausa, como si me evaluara. ¿Me pides un guardaespaldas? Eso fue todo. Antes de que pudiera decir nada, me dijo sin piedad, si te están acosando, ve con tus padres. ¿Qué tiene de malo ir con desconocidos? No tengo padres. ¿Qué? El hombre de los brazos tatuados hizo una pausa, con la mirada fija en mí. Mis padres fallecieron en un accidente, y esos parientes tienen la vista puesta en lo que me dejaron. No paran de acosarme, dije, alzando la vista hacia su expresión. Hermano, esos son los que te molestaron antes. Definitivamente no quieres volver a verlos, ¿verdad? ¿Esa gente viene a tu casa a extorsionarte? El hermano del brazo de flores frunció el ceño ligeramente. Sí, todos les deben dinero a mis padres y nunca lo devolvieron. Ahora quieren quedarse con todo lo que me dejaron, asentí. Hermano, ¿cuánto sueles ganar al día? ¿Puedo contratarte con tu salario diario? Solo necesito que aparezca cuando mis parientes vengan a echarlos. El hermano del brazo de flor finalmente se burló, ¿sabes cuánto gano al día y te atreves a preguntar? La verdad es que no lo sé, pero no se me ocurre una mejor manera. Hermano, ¿puedes decirme un número?, pregunté tímidamente. En lugar de responder, preguntó, ¿cuándo suelen venir tus parientes? No lo sé, pero probablemente estarán aquí más tarde por la noche. Era fin de semana y habían calculado que estaría en casa. Mi tío y los demás seguían enviándose mensajes largos y confusos por WeChat. Algunos incluso eran duros. La mayoría eran mensajes de voz, que no me molesté en escuchar. De acuerdo, regresa, oí responder a este nuevo vecino aparentemente desagradable. Vi cómo se cerraba la puerta confundida y volví, aún sin estar segura de si estaría dispuesto a aceptar este trabajo. Poco después de las 5 de la tarde, llamaron a la puerta. Me puse alerta de inmediato. Pero aparte del golpe, no se oían ruidos desagradables afuera, y el ritmo de los golpes era diferente al de ellos. De pie detrás de la puerta, oí una conversación. Sonaba extraño. Así que pregunté, ¿quién anda? Yo, era la voz del vecino de al lado. Abrí la puerta, al contemplar la escena, me quedé atónito. ¿5? Había varias personas afuera. Además de mi vecino tatuado, había otros 3. Todos eran altos y musculosos. El más fuerte tenía el pelo rapado, una complexión musculosa comparable a la de un campeón de boxeo y un rostro feroz. Había uno con el pelo teñido de rubio, adornado con accesorios y tatuajes en ambos brazos. Había otro con el pelo rizado y una camiseta sin mangas. Era más delgado que los demás, pero también parecía un tipo duro. Lo más importante es que todos llevaban cosas. ¿Hermano? Miré al vecino que iba delante, desconcertado. Guió a su grupo y, al pasar junto a mí, dijo, no tengo utensilios de cocina ahí atrás. Tomemos prestados algunos para la olla caliente. Mientras hablaba, ya había llegado a tientas a mi cocina y condujo a su grupo. Por cierto, me miró, deja la puerta abierta. Los demás me ignoraron y fueron directos a la cocina a ponerse manos a la obra. Habían traído mucha carne y verduras. Al más grande del fondo lo echaron porque estaba demasiado lleno. Chico, ¿por qué me miras así?, preguntó en voz baja, al ver mi mirada furtiva.
Instintivamente dije, hermano, tienes unos músculos preciosos, solo quería echar un vistazo. Este comentario le gustó mucho, y se echó a reír, tienes buen gusto. Hermano, ¿cómo se llaman?, pregunté. Con esas pocas palabras, supe que el tipo corpulento sentado en mi sofá, completamente despreocupado, era Luis, el rubio y elegante de la cocina, Javier, y el de pelo rizado, Samuel. Mi vecino se llamaba Héctor. El aroma a estofado flotaba en el aire, y vi cómo traían la base, platos de carne y verduras, y 2 tazones grandes de salsa para mojar. Estas pocas personas llevaban un rato allí dentro, se parecían más a los dueños de casa que a mí. Chico, ¿qué haces ahí? Ven a comer. ¿Eres tan educado en tu propia casa?, preguntó el tipo corpulento. El estofado estaba picante, y me quedé sin aliento mientras comía. Picaba, pero estaba delicioso. El hombre tatuado a mi lado abrió una lata de Coca-Cola helada con una mano, le puso una pajita y me la dio. ¿No soportas el picante? Héctor, estoy bien, oí que alguien lo llamaba. Me encanta, pero simplemente no soporto el picante. A Héctor no le importó que supiera su nombre. Se levantó, me sirvió un tazón de agua sola y lo puso frente a mí. Si no soportas el picante, enjuágalo antes de comer. Su gesto dejó atónitos a los otros 3 que estaban cerca. El rubio dijo malhumorado, Héctor, la última vez que tuve acné y no quería picante, me dijiste que buscara una mesa. El hombre de pelo rizado también dijo malhumorado, Héctor, les dijiste a los quisquillosos que se fueran. El hombre corpulento rió con ganas. Héctor se burló. ¿Qué? ¿Estás cenando en casa de alguien y quieres echar al dueño? Solo te estás portando bien. Los demás volvieron a burlarse de él. En realidad, era bastante fácil llevarse bien con ellos, pero su apariencia era engañosa. A mitad del estofado, como era de esperar, se oyó un poco de ruido afuera. 6. Oí varias voces. Adrián, ¿aún te apetece un guiso en casa?, dijo mi tío desde afuera, claramente atraído por el aroma y al ver mi puerta abrirse. Mi tía continuó, qué desgraciados han sido los ancianos por su culpa. Qué crueles. Varias personas se reunieron, aparentemente unidas en su postura, como si ya lo hubieran discutido en privado. Todos querían sacarme dinero. Pero cuando se reunieron en la puerta y miraron dentro, los 4 hombres adultos sentados a mi lado miraron hacia afuera y se pusieron de pie. Todos eran altos, a diferencia de la corpulencia de mi tío, tenían músculos realmente bien entrenados. La imponente presencia de estos hombres, de pie juntos, era intimidante. Adrián, ¿con quién andas? Tus padres se pondrían furiosos si supieran que eres así. Si no aprendes la lección a tan temprana edad, ¿cuánto tiempo podrás conservar el dinero que te dejaron tus padres? ¿Quién sabe? Probablemente lo malgastes todo algún día con estos amigos corruptos. Se sintieron moralmente superiores y entraron. Héctor y su amigo dieron 2 pasos al frente, y esos 2 pasos los asustaron. Adrián, ¿qué quieres decir? Usar a estos matones para amenazar a nuestros mayores. Mi tía habló primero. Tenía una personalidad bastante agresiva, pero aún así, desconfiaba un poco de estos hombres altos y extraños. Héctor los miró y habló primero, como ustedes son los mayores, los padres del niño fallecieron recientemente, y está solo e indefenso. No pide ayuda. ¿No es hora de devolver el dinero que sus padres les prestaron? Mis mayores ni siquiera habían considerado devolver el dinero, y sus expresiones variaban. ¿Qué dinero? ¿Cuándo me prestaron dinero? Mi tío fue el primero en negarlo, jurando que no era nada. Mi tía mayor continuó, el padre de Adrián nos transfirió dinero, pero, ¿no era la pensión alimenticia que les dieron sus abuelos hace unos años antes de fallecer? No pedimos prestado nada. Mi tía también dio un argumento similar. Me sentí aturdido. Aunque sabía qué clase de personas eran, seguía pensando que los esfuerzos de mis padres eran indignos. Los teléfonos de mis padres están todos aquí, y los registros de chat no dicen nada parecido, dije de repente. ¿Y tío, lo has olvidado? Hace 2 años, les pediste a mis padres que te prestaran 50.000 yuanes, e incluso me hiciste un pagaré. ¿Quieres que te muestre los registros de chat y ese pagaré para la confrontación? Abrieron los ojos como platos. ¿Habían venido tan seguido últimamente a pedir dinero, como era posible que nos estuvieran dando dinero ahora? En realidad, por muy amables que hubieran sido al pedirnos el dinero prestado, no tenían intención de devolverlo. La puerta se cerró de golpe, y al mirar hacia atrás, descubrieron que Kerly, de alguna manera, la había cerrado. Héctor, no devuelvan nada de esto hasta que paguen la cuenta hoy.
Los hombres, ahora ansiosos, se dieron la vuelta e intentaron abrir la puerta e irse. Por supuesto, eso era imposible. ¿Qué hacen? ¿Creen que llamaré a la policía? El grandullón se rió. Llamemos a la policía. Esperen a que venga la policía y vean quién es el descarado. Pagar las deudas es natural. Tienen pruebas de que les debes, así que demandarlos por el dinero no debería ser difícil. Al ver que no podían razonar conmigo, mi tío me miró fijamente. Adrián, ¿tratas así a tu familia? Dejas que nos intimiden, dijo con aire de superioridad. ¿Sigues siendo de la familia Martínez? No, tío, no me tratas como a un ser humano, dije con sequedad. El tipo grande que tenía delante se rió de mí. Tienes sentido del humor. Su presencia era bastante intimidante. Los tipos, que antes se habían valido de su antigüedad para actuar con arrogancia, se asustaron y cada uno les extorsionó varios miles de dólares. No dejaban de hablar de pagar la deuda a plazos. Héctor los vio transferirme el dinero y añadió, márcalo para que lo paguen. Luego abrió la puerta y los dejó ir. Miré los 10.000 yuanes extra en mi teléfono y fruncí el ceño, aunque sabía que el supuesto plan de pago a plazos era una estafa. Pero no solo no me sacaron nada, sino que incluso perdieron dinero. ¡Qué guay! Hermano, sois geniales. El grandullón hizo un gesto con la mano. Ay, la gente como ellos se aprovecha de tu juventud y de tu piel sensible. Se asustan cuando se encuentran con un rival duro. Tú y Héctor sois vecinos, así que supongo que no se atreverán a venir la próxima vez. El tipo con rizos chasqueó la lengua. ¿Un grupo de hombres adultos con brazos y piernas, fijándose en la casa y la cartera de un niño? ¡Qué descarado! Vemos gente así todo el tiempo, dijo el rubio, sentándose y siguiendo comiendo. Son unos matones. Siguieron comiendo con un gruñido. Después de terminar de comer, se limpiaron la boca, saludaron a Héctor y se fueron, diciendo que tenían prisa por ir a trabajar. Miré a mi vecino tatuado y le pregunté, Héctor, ¿cuánto debería pagarte? Ni siquiera había mencionado su jornal. Héctor me miró y luego a la mesa. Por favor, limpia. Quédate con el dinero. No le digas a nadie cuánto tienes. No cogió mi dinero, y sus amigos parecían haber venido a comer un guiso antes de irse tranquilamente. Dejaron una bolsa grande con bebidas y bocadillos sin consumir en mi casa. Justo cuando Héctor estaba a punto de irse, lo llamé tarde y agregué su información de contacto. No tenía ni idea de a qué se dedicaba, parecía irse temprano y temprano. No fue hasta que vi una publicación en internet un día que me di cuenta de que era camarero en un bar cercano. Así que no era un gángster después de todo. Al recordar mi primera impresión de él, me sentí un poco culpable. Después de todo, Héctor me había hecho un gran favor. Después de ese día, mi tío y sus amigos, temiendo que les cobraran la deuda, acordaron tácitamente no volver a molestarme. Otro fin de semana, le escribí por adelantado, queriendo invitarlo a cenar a él y a los 3 chicos que había conocido. Había comprobado el horario de su bar y parecía que había tiempo de sobra para cenar. Al principio, Héctor respondió con una sola palabra, no, gracias. Más tarde, tras mi insistencia, cedió y me dejó enviarle la dirección y la hora, mientras él iba a avisar a los otros 3. Casi al mismo tiempo, llamé a la puerta de al lado. Apareció un hombre con una camisa color borgoña, arremangada hasta los codos, con el botón superior desabrochado y el cuello abierto. El tatuaje en su brazo derecho, incluido el del pecho, era apenas visible. También llevaba un collar con una cruz de plata. Héctor olía a perfume. Vamos, dijo. 8. Había elegido la dirección no muy lejos del bar donde trabajaba, fue una elección especial. Habíamos reservado una mesa con antelación y había un reservado. Los otros 3 habían llegado temprano. ¿Adrián está aquí? Siéntense. Estamos todos en buena compañía hoy. Me acerqué y les sonreí. No, Luis, es todo gracias a ustedes. He estado mucho más callado últimamente. No sean educados. Pero cuando sus ojos se posaron en Héctor, Kerly silbó de repente, Héctor, ¿por qué te pones algo tan coqueto solo para salir a cenar con un chico guapo? Héctor le dio una patada en la espinilla, pero no muy fuerte. Al carajo con ese uniforme de trabajo. Los otros 3 estallaron en carcajadas. ¿Uniforme de trabajo? Al ver que no entendía, el chico de pelo rizado me rodeó los hombros con el brazo y me explicó, Adrián, Héctor abrió un bar con un socio. Javier y yo estamos en la banda del bar, y Luis es el de seguridad.
Ahora mismo andan cortos de personal, y es difícil encontrar incluso buenos camareros. Así que tomó cartas en el asunto, y hombres y mujeres se sienten atraídos por su rostro y acuden a él en busca de lujuria. Javier, el rubio, rió entre dientes. Héctor es la cara del bar. Hoy en día cualquiera puede tomarse un descanso, pero él no. Todas las noches, hombres y mujeres ricos acuden a él y le preguntan si necesita dinero o si les da una bolsa. Héctor se metió un trozo de sandía en la boca. Deja de enseñarle cosas malas. ¿Qué es un chico de 17 años? Yo tengo 17. Ya has salido con 2. Héctor, así que no entraste a la universidad. Seguimos atacándonos por los títulos académicos, protestó la rubia. Héctor, ahora estás en la universidad y eres mi colega, ¿verdad? Ni siquiera comer te impide hablar. Habíamos pedido la comida con antelación, y el camarero llegó poco después de que nos sentáramos. Héctor fue al baño a mitad de la comida, y antes de que volviera, yo también salí. Me crucé con él en recepción, intentando pagar la cuenta, pero me dijeron que ya estaba pagada. Se giró y me miró a los ojos. Le sonreí. Héctor, acordamos invitarte. Ya pagué. Héctor. ¿Cuántas personas dejarían pagar a un menor? Murmuró, y no pudo evitar añadir, eres tan joven. ¿Cómo pudiste aprender estas normas de etiqueta? Mi mamá me enseñó que si invitas a alguien a comer, tienes que ser sincero. Héctor levantó la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Los estudiantes de preparatoria no tienen que preocuparse por eso. Estudiar mucho es lo correcto. Después de que terminamos de comer, los otros 3 me preguntaron si quería ir a su bar. El rubio dijo, Adrián, nuestro bar es muy divertido. Hay tantos hombres guapos y mujeres hermosas. Eres tan guapa que seguro serás popular. Antes de que terminara, Héctor lo interrumpió, Adrián, te llevo a casa. Miró al rubio y dijo, Javier, no lo desprestigies. Héctor, ¿por qué estás tan nervioso? Alguien que no nos conoce podría pensar que no somos un bar serio. Héctor. Después de esta comida, mi nuevo vecino y yo nos hicimos más amigos, pero seguimos sin interactuar mucho. Yo era estudiante, y él era el dueño y camarero del bar. Éramos 2 personas muy diferentes. Finalmente me acostumbré a vivir sola, yendo a la escuela todos los días y volviendo sola a casa. Hasta que llegaron las vacaciones de verano. 9. Pasaba más tiempo en casa, estudiando sobre todo para los exámenes. El bar del vecino iba muy bien, y a menudo no llegaba a casa hasta casi las 6 de la mañana. Un día, no pude dormir hasta las 4 de la mañana. Cuando me levanté para ir al baño, oí que llamaban a la puerta. Normalmente, si había algún ruido afuera a esa hora, solo podía ser Héctor. Dudé unos segundos y luego abrí la puerta con cautela. Cuando me asomé, la luz exterior, activada por voz, seguía encendida, y Héctor estaba tirado en el suelo. Me quedé paralizada, salí corriendo y me agaché a su lado. Héctor, susurré, sacudiéndolo. Héctor apestaba a alcohol, se notaba que estaba bastante borracho. Hermano, despierta. Busqué sus llaves a tientas, pero no las encontré. Héctor sí reaccionó, pero ni siquiera abrió los ojos. Lo único que sabía con certeza era que probablemente estaba bien. Miré por el pasillo. No podía dejarlo solo afuera. Apreté los dientes, lo levanté y, medio cargado, medio arrastrado, lo metí en mi casa. Héctor era alto, robusto y corpulento. Me costó muchísimo meterlo en su habitación. Después de quitarle los zapatos, cerré la puerta, apagué la luz y entré en la habitación principal. La consecuencia del insomnio es que duermo hasta que sale el sol al día siguiente. Lo primero que hice al despertar fue salir y ver a Héctor sentado en mi sala. No sé cuánto tiempo llevaba allí. Héctor, ¿te despertaste tan temprano? Héctor se giró para mirarme, todavía con la ropa de la noche anterior. Se frotó la frente y preguntó, ¿cómo entré anoche? Estaba completamente desmayado. Después de todo, estaba completamente borracho. Le expliqué brevemente, incluyendo que no encontraba sus llaves. Héctor se revisó los bolsillos y concluyó, creo que las dejó en el bar. Encontré algunos artículos de aseo desechables para él en casa. Héctor, voy a pedir comida para llevar. ¿Qué quieres? El sonido del grifo del baño se detuvo y una voz dijo, lo que tú comas, yo lo comeré. Cuando Héctor salió, miró las cajas de comida para llevar en la mesa, luego los fideos instantáneos que había guardado en un rincón y preguntó, ¿sueles depender de la comida para llevar y los fideos instantáneos durante las fiestas? ¿Qué pasa?
Lo miré desconcertado. Podía comer en la cafetería del colegio cuando empezaban las clases, pero pedir comida para llevar era más cómodo en casa. Sé cocinar un poco, pero no soy muy bueno. Héctor no dijo nada más. Después de terminar de comer, le envió un mensaje a alguien por teléfono y se fue, llevándose la basura. Fue un día normal hasta la noche siguiente, cuando Héctor me envió un mensaje: ven a cenar. Era mi primera vez en casa de Héctor. Había varios platos sobre la mesa. El aroma era fragante. Héctor, con un chaleco negro, salió con la sopa. Siéntate. Héctor, ¿sabes cocinar? Estaba un poco confundido. Héctor tarareó, colocando la sopa servida frente a mí. Come más, no puedo terminarla toda yo solo. Todos los platos de la mesa estaban deliciosos. Levanté el pulgar hacia Héctor mientras comía. Hermano, eres increíble. Héctor, sin pretender ser modesto, frunció el ceño. Por supuesto. Hacía mucho tiempo que no sentía esta sensación de comer en casa. Incluso en casa de un vecino, sigue siendo conmovedor. Comí con diligencia y Héctor no notó ningún cambio en mi humor. Desde ese día, mi vecino tatuado solía presumir de sus habilidades culinarias y me invitaba a cenar. 10. Héctor, ¿qué tal si te pago la comida? Me daba un poco de vergüenza comer y beber gratis siempre. Héctor removía el wok mientras yo lo ayudaba. Entonces lo oí burlarse: ¿cuánto te debo por ese dinerito? Sabía que tenía dinero, pero siempre le estaba agradecido. Solo gané un poco de más cocinando. No dejes volar tu imaginación. Después de ayudarlo, me quedé mirando a Héctor un buen rato y de repente dije: Héctor, eres tan guapo. Sabes ganar dinero y cocinas tan bien, ¿por qué no buscas pareja? Como gay, tenía que admitir que Héctor debía de ser bastante popular. Héctor guardó silencio un momento, luego se dio la vuelta y me dio una patada. Vete, no eres tan viejo, ¿por qué eres tan chismoso? Cuando empezó mi último año de secundaria, volví a comer en la cafetería del colegio. Solía salir por la mañana y volver a casa después de estudiar por la tarde. Tenía mucho trabajo. Pero los fines de semana, todavía podía comer de vez en cuando en la mesa de Héctor. Ese año pasó volando. Pasé mi 18º cumpleaños en plenos exámenes. Nadie lo supo, y nadie lo recuerda. Todavía tengo en el móvil los mensajes de cumpleaños que me enviaron mis padres el año pasado. He crecido y he superado poco a poco la depresión que sentí durante aquella época, pero no consigo recuperar del todo mi alegría de antes. Mi último año de instituto lo pasé principalmente preocupado por las preguntas de los exámenes y los puntos de conocimiento. De vez en cuando, pensaba en otra cosa, pero enseguida la olvidaba. Presumía ante mis padres de haber entrado en la mejor universidad de la ciudad, una prestigiosa Universidad 985. Nunca pensé en irme lejos. Después del segundo semestre de mi último año de secundaria, Héctor cambió sus hábitos alimenticios. El bar estaba lleno, así que solía estar allí cuando terminaba de estudiar por la tarde. Me dio la llave de su casa y me dijo que fuera después de clase a calentar la comida que había reservado. Quizás porque estaba creciendo, comía mucho. Después de estudiar por la tarde, un plato de fideos instantáneos con jamón se consideraba un lujo. La mayoría de las veces, solo comía pan. Las comidas extra de Héctor eran el colmo del despilfarro. Le transferí dinero, pero se negó a aceptarlo. Después, lavé los platos y limpié. Héctor se enteró más tarde y se rió de mí. ¿Quién contrata a un trabajador a tiempo parcial y solo lo manda a casa a comer? No me dejaba limpiar. Gracias a Héctor, he crecido y tengo la tez más sonrosada. Sin embargo, sabía que la idea de cocinar comidas extra era solo una excusa de Héctor. Sentía lástima por mí y se compadecía de mí, así que me mostró cierta consideración vecinal. Por ejemplo, la abuela Zhao, que vivía abajo, subía a traerme huevos. Cuando mis padres aún vivían, ella y mi madre se llevaban bien. Pero Héctor era diferente. Era muy especial, pero no sabía exactamente qué lo hacía especial. La noche después del gaokao, organicé una reunión con algunos compañeros de mi grupo de estudio. Había hombres y mujeres. Claudia, una compañera de clase de nuestro grupo, estaba a cargo de organizar la reunión. De las 6 personas de nuestro grupo de estudio, ella y su compañera de pupitre eran las únicas chicas. ¿Ya somos todos adultos?, preguntó emocionada. ¿Qué tal si vamos a algún sitio donde podamos comer y beber? Cuando mencionó que era un bar online popular, tuve una corazonada.
No fue hasta que la seguí hasta la puerta y vi el cartel que finalmente me convencí de que era el bar de Héctor. Nunca había estado en un bar, así que no sé cómo es por dentro. Este bar, llamado Plan Vino Largo, estaba lleno de vida, con luces moradas y, en ese momento, música relajante. Todavía no estaba lleno. El menú, como era de esperar, incluía comida y bebida, y los precios eran un poco más altos que fuera. Sobre todo las bebidas sin alcohol. Había varios juegos de mesa sobre la mesa. Instintivamente miré hacia la barra y vi a Héctor. Llevaba una camisa blanca hoy, con el pelo engominado hacia atrás. La barra estaba casi llena. Junto a él, había una guapa camarera con una coleta alta. ¿Viste a esas dos camareras? Se han vuelto muy populares últimamente y mucha gente viene a verlas. Dos compañeras de clase ya estaban sacando fotos con sus móviles. Después de tomar las fotos, no olvidaron hacer zoom para admirarlas. Parece que este camarero se llama Héctor. ¿Cómo puede ser tan guapo? Qué lástima que no haya sitio en la barra. Me gustaría sentarme ahí. También me gustaría sentarme ahí con el camarero. Los compañeros de clase a mi lado comentaban los tatuajes de Héctor, les parecían geniales. Yo seguía mirando hacia allá cuando Héctor levantó la vista de repente. Aparté la mirada, sintiéndome un poco culpable, pero oí a los que estaban a mi lado discutir. ¿Por qué está mirando hacia acá de repente? ¿No sospechará que somos menores de edad? Al poco rato llegaron la comida y las bebidas. ¿Es razonable que los bocadillos de este bar sean tan deliciosos? Con razón tiene tantas buenas reseñas en línea. El personal es amable y la comida está deliciosa. Espera, viene ese camarero. Levanté la vista de repente. Héctor ya estaba de pie frente a nuestra mesa, sosteniendo una bandeja con 6 bebidas. Hola, esto no es lo que pedimos. Héctor sonrió, y su sonrisa se veía encantadora bajo la luz. Ya sé, algunos acaban de terminar sus exámenes de admisión a la universidad hoy, ¿verdad?, le oí decir. Son bebidas bajas en alcohol para que las prueben. ¿Se nota? Los ojos de mis compañeros se abrieron de par en par, con un brillo sincero al preguntar, ¿vamos vestidos de forma descuidada? Esto hizo reír a Héctor. Finalmente me miró, Adrián, ¿por qué no me dijiste que era la primera vez que traías a tus amigos? Entonces las miradas de los estudiantes volvieron a posarse en mí. ¿Te fue bien en los exámenes de admisión a la universidad?, preguntó Héctor. No pasa nada. No parece tan difícil. Hermano, ¿tienes que preguntar por el examen de admisión a la universidad en un lugar como este? Antes de irnos, Héctor dijo, espero que se hayan divertido. Más tarde, descubrimos que nos habían devuelto todo el dinero que ya habíamos pagado en nuestra mesa. Adrián, ¿conoces a este camarero? La chica a mi lado me miró con una mirada radiante. ¿Cómo es en privado? ¿Tiene pareja? ¿Conoces a la camarera que está a su lado? Es guapísima. Somos vecinos, gente muy maja. No sé. No la conozco. Respondí a sus preguntas una por una. Sin duda, Héctor me hizo un gran favor. Habíamos planeado irnos antes de medianoche, pero ocurrió algo inesperado. Sobreestimé mi tolerancia al alcohol. Además de la bebida baja en alcohol que nos ofreció Héctor, ya habíamos pedido otras bebidas, que bebimos mientras charlábamos y jugábamos. Al principio, me sentí mareada y un poco incontrolable. Luego, en un momento dado, sentí que el mundo daba vueltas y perdí el conocimiento. Cuando desperté, todavía tenía la cabeza pesada. El entorno me resultaba desconocido y aún había ruido afuera. Estaba en una habitación pequeña, durmiendo en un sofá, rodeada de un montón de cosas. Estaba cubierta con una chaqueta de traje, el aroma a perfume se parecía al de Héctor. 12. Mi teléfono seguía vibrando. Miré la hora. Eran casi las 3 de la mañana. Mensajes de un grupo de 6 personas. El mensaje principal sin leer estaba etiquetado para mí. Quizás estaba borracha y no sabían dónde vivía, así que fueron al bar a buscar a Héctor. Él me encargó de que me quedara y dijo que me llevaría a casa después de salir del trabajo. El registro de chat de abajo los mostraba hablando de su viaje de graduación y de la belleza de la ciudad. Me agarré la cabeza. Qué vergonzosa tolerancia al alcohol. Volví a cerrar los ojos con tranquilidad. Antes de que pudiera siquiera plantearme si irme, la puerta se abrió de repente. El sonido de pasos vino acompañado de una voz masculina desconocida. Héctor, eres demasiado difícil de perseguir. Como a ambos nos gustan los hombres, si no quieres estar conmigo, puedes acostarte conmigo una noche, ¿no?
No seguiré molestándote. Me quedé atónita. Al segundo siguiente, era la voz de Héctor, así que solo estás siendo persistente, ¿no? El hombre se rió entre dientes, es fácil obsesionarse conmigo solo porque no nos acostamos. ¿Qué tal si me satisfaces y dejo de molestarte? Si no quieres llevarte a nadie a casa, puedes quedarte aquí. No me importa. Deja de tocarme. Vete, oí decir a Héctor. La puerta se cerró y se hizo el silencio, dejando solo el sonido de pasos. Entró y finalmente se detuvo. Entonces sentí una ligera patada en la espinilla. Levántate cuando despiertes. Prepárate para volver. Abrí los ojos con cautela, me encontré con la mirada abatida de Héctor, y el corazón me dio un vuelco. Héctor, ¿cómo supiste? Frunciste el ceño hace un momento. Me incorporé y susurré, no quería escuchar a escondidas. No dije que estuvieras escuchando a escondidas, dijo. Por muy respetable que sea un lugar como este, sigue siendo caótico. No puedes beber tan mal, así que no vuelvas. Oh. Intenté levantarme, pero mi cuerpo se balanceaba sin control. Al segundo siguiente, un brazo tatuado que me resultaba familiar me sujetó. ¿Puedes caminar? Sí. Pero Héctor no me soltó. Al salir, me di cuenta de que el bar aún no había cerrado y que aún había bastantes clientes. Héctor, ¿te importa que te vayas ya? Sí, están ocupados. El camino de regreso se me hizo un poco largo por alguna razón. A Héctor le resultaba demasiado incómodo sujetarme del brazo, así que me rodeó los hombros con el suyo. El bar no estaba lejos del barrio, así que no tardamos mucho en caminar. Héctor a veces bebía después de salir del trabajo, así que conducir no era una opción. Supongo que por eso vivía aquí. Nos despedimos en la puerta. Después de informar de mi seguridad en el chat grupal, me di una ducha rápida y me fui a la cama. Era una noche de verano de junio, y las cigarras zumbaban con actividad, un zumbido constante que no paraba en toda la noche. Recordé la conversación que había escuchado en el bar, le di vueltas y finalmente llegué a la conclusión. Así que ya está. Quizás el cariño de Héctor por mí se basaba en la preocupación de un buen vecino. Yo no era necesariamente así con él. Era un mal presagio. 13. Después de los exámenes de admisión a la universidad, planeé un viaje de graduación con ellos. Tras un año de apoyo mutuo, nuestra amistad revolucionaria se mantuvo firme. Al cuarto día del viaje de graduación, Héctor me envió un mensaje, ¿a dónde vas? Cuando vi aparecer su foto de perfil, me puse nerviosa. No hay nada peor que darse cuenta de que te has enamorado. Y la persona no tenía mi edad ni era del sexo opuesto. Le conté a Héctor mi itinerario con sinceridad. No dijo nada, solo, cuídate. A mitad del viaje de graduación, una joven pareja apareció de repente en el grupo. Claudia y mi compañero de escritorio, Santiago, están saliendo. Abrí los ojos de par en par al verlos tomados de la mano, pero nadie a su alrededor se sorprendió especialmente. ¿Todos lo sabían? Santiago, Adrián, has perdido todo pensamiento excepto el estudio y los exámenes. ¿No te arrastrabas siempre a cenar con ella y a charlar? Claudia, ¿no te has dado cuenta de que a veces me trae té con leche? Yo, ¿no me lo trajo también? Mi compañero de escritorio, recién soltero, dijo, eso es diferente. Me di cuenta tarde, así que siempre he sido la bombilla. Se rieron sin mostrarme ningún respeto. Seguía sin entender cómo acabaron juntos, así que les pregunté a ambos en privado, ¿cómo es que te guste alguien? Claudia, es que todo lo que hago me recuerda a esa persona, y además, bueno, no te lo puedo explicar. Santiago, ¿no te parece increíblemente linda? ¿No? No tienes buen gusto. Aún no entiendo bien la respuesta a esta pregunta, pero una cosa es, como dijo Claudia, que todo me recuerda a otra persona. El día que volvimos, tomamos un vuelo por la tarde. Después de aterrizar, nos despedimos en varias paradas de metro. Mientras arrastraba mi maleta de vuelta a la puerta, me encontré con Héctor saliendo. Seguía vestido elegantemente. Hacía días que no lo veía. Cuando viajaba, a menudo ni siquiera tenía tiempo para mirar el móvil. Pero al verlo ahora, una emoción latente me invadió y mis ojos se posaron en él sin control. ¿Héctor? ¿Has vuelto? ¿Te lo has pasado bien? Me miró enarcando una ceja. Asentí. Bueno, entonces descansa un poco. Voy a trabajar. Ven a cenar mañana a mi casa, dijo. Entré en la habitación y me vi en el espejo de cuerpo entero.
Seguía teniendo esa vibra de estudiante, una persona completamente distinta a Héctor. No hacíamos buena pareja. Había conocido a hombres y mujeres que habían intentado coquetear con él, y sin excepción, todos iban bien vestidos. Una vez que los sentimientos afloraban, se extendían como la maleza. Incluso vi a Héctor en un sueño. Un sueño del que no me atrevía a hablar. Me desperté torpemente, sintiéndome perdida. A finales de junio, salieron los resultados del examen de admisión a la universidad. Cuando la página por fin se actualizó, se me quitó un gran peso de encima. Debería haber estado compartiendo mis resultados con mi familia con entusiasmo, pero en cambio, me quedé murmurando por toda la casa. Con ganas de compartir, llamé a la puerta de al lado. En cuanto llamé, me di cuenta de que Héctor probablemente estaba dormido, así que me detuve. Pero antes de que pudiera volver, la puerta se abrió. Héctor parecía recién despertado y tenía una expresión algo feroz. Adrián. Le acerqué mi teléfono. Héctor, ya salieron mis resultados del examen de admisión a la universidad. 14. Héctor se quedó mirando el teléfono pegado a su cara un momento antes de exclamar, ¿qué buenas notas? No tenía ni idea de cuáles eran mis notas, y verlas ahora me sorprendió un poco. De repente, alguien me frotó la frente y me quedé paralizada un momento antes de oír a Héctor preguntar, ¿a qué universidad estás solicitando plaza? Reaccionando un poco lento, le dije la universidad a la que quería ir. Bueno, no está mal. Todavía tengo tiempo de volver el fin de semana. El tiempo transcurrido entre llenar mi solicitud y ser aceptada no fue demasiado largo. El tiempo pasó entre espera y vacilación. Después de que salieron los resultados de admisión, pasé la tarde en la tumba de mis padres. Les compartí la buena noticia, junto con mis preocupaciones. Sé que esto no es lo que querían ver, pero uno no puede controlar la formación y la propagación de las emociones. Mi mamá solía hablar con mi papá sobre qué tipo de chica me gustaría en el futuro. Mi papá se rió y dijo que ella estaba imaginando cosas demasiado a futuro, y que los hijos y nietos tendrían sus propias bendiciones. ¿Pero ahora, se decepcionarían? No obtuve respuesta. Quería conocer a Héctor, aunque fuera brevemente. Así que un día, durante las vacaciones de verano, fui sola a su bar. Era temprano, había muy poca gente, así que me senté en la barra. Lo observé, vestido con una camisa negra, cincelar el hielo con destreza y servir las bebidas. Luego tomó la coctelera, la agitó y vertió el delicioso líquido en el vaso. Él también me vio. Pero me ignoró por un momento, mirando la carta. Al cabo de un rato, de repente me colocaron una bebida marrón delante, con una rodaja de limón en el borde. ¿Qué es esto? Me quedé atónita. Héctor, todavía no he pedido. Héctor se paró frente a mí, mirándome fijamente un buen rato antes de decir, té helado Long Island sin alcohol. Di un sorbo, ¿Coca-Cola? ¿Todavía quieres beber? Preguntó con un gesto de la lengua. Solo mira la diversión. No me preguntó por qué estaba allí. Sin decir palabra, se fue a atender a otros clientes. Observé en silencio. El comportamiento de Héctor en el trabajo era realmente diferente al de siempre. Era gracioso e ingenioso, y no era de extrañar que le gustara a la gente. De repente, alguien se acercó por detrás, me puso la mano en el hombro, se acercó a mi oído y susurró, «Chico guapo, ¿estás solo?» Su aliento se quedó en mi oído, como un beso, y al instante se me puso la piel de gallina. La mano se deslizó por mi hombro y me tocó la espalda. «Oye, ¿por qué reaccionas tan bruscamente?» La persona se rió, se soltó y se sentó a mi lado. La tenue luz me ayudó a verlo con claridad. Era un joven con una camisa floreada, y parecía que había estado haciendo ejercicio, pero su mirada me incomodó. «Guapo, el encuentro es cosa del destino. Te invito a una copa», dijo. Negué con la cabeza, «No, gracias». El hombre se inclinó de repente y dijo, «¿Estás aquí por Héctor?» La culpa de que alguien me hablara tan directamente al corazón me invadió. El hombre continuó, «Guapo, olvídalo. Soy cliente habitual. Este Héctor nunca sale con nadie, y probablemente no sea su tipo. ¿Por qué no lo intentas conmigo?» Instintivamente me aparté de él, mirando a Héctor, quien también me devolvía la mirada con el ceño fruncido. Al instante siguiente, se acercó y dijo, «¿Ya terminaste tu copa? Te llevo a casa». El hombre a mi lado parecía haber visto algo extraño. 15. No fue hasta que salimos del bar que me giré para mirar al hombre que estaba a mi lado. Su expresión era indiferente, sin revelar nada. Héctor dijo, «No vuelvas a sitios como este».
Dijo que sitios como estos están llenos de gente mixta, y que la gente mala no llevaría la palabra, malo, en la cara. No era la primera vez que ese tipo se enrollaba allí. Estaba ocupada con otras cosas, pero me distrajo lo que decía y simplemente tarareé lo que decía. Cuando llegamos al final del edificio, Héctor se detuvo y dijo, «Sube». «Héctor, ¿vas a volver al bar?» Me quedé atónita. Supuse que no trabajaría esa noche. Héctor tarareó, con la mirada fija en mi rostro por un momento, y luego dijo abruptamente, «Espera a que llegues a la universidad, rodeada de gente de tu edad. Cuando te relaciones con ellos, descubrirás para qué estás hecha y que disfrutas de verdad». Me quedé atónita por un momento, y luego comprendí que, con mi poca capacidad para ocultar mis emociones, estaba prácticamente expuesta a Héctor. Él lo sabía todo. Con su experiencia y nivel de habilidad, probablemente me miraba como una niña. Pero también era muy respetable. ¿Pero cómo podía reprimir mis emociones? Lo miré a los ojos, con la voz cada vez más firme, «Héctor, quiero saber si es posible que me gustes de verdad». En cuanto la palabra, gustar, salió de mi boca, la noche oscureció el calor de mi rostro. «Ni hablar», dijo Héctor, con un tono increíblemente suave, pero sin dejar lugar a ilusiones. «Sube y no lo vuelvas a mencionar». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Me quedé allí en silencio un buen rato antes de subir las escaleras con dificultad. Había causado un desastre. Héctor podría haberse arrepentido de su amabilidad con un vecino desconocido, lo que me llevó a albergar expectativas tan poco realistas sobre él. Me daba demasiada vergüenza perseguirlo, sería como devolver la amabilidad con enemistad. O tal vez se me habían agotado las fuerzas y no pude volver a hablar. Durante el resto del día, intenté minimizar mis encuentros con Héctor. Probablemente notó que lo evitaba, pero no dijo nada. Las clases empezaron en septiembre y arrastré mi maleta para inscribirme. La vida universitaria comenzó oficialmente. Después del examen de admisión a la universidad, muchos de mis compañeros habían experimentado cambios drásticos. Al mirar sus redes sociales, me sentía como una persona completamente diferente, completamente inconsciente de mis cambios. Mi estilo había cambiado y llevaba el pelo rapado y ligeramente partido. Además, tuve más pretendientes, tanto hombres como mujeres. Desde la preparatoria hasta la universidad, descubrí que el mundo exterior era increíblemente tolerante. Tuve un pretendiente muy proactivo, un chico 2 años mayor que yo, y estábamos en el mismo club. Antes de que se confesara, nunca lo había considerado así. Pero sus palabras eran sinceras, quería que le diera una oportunidad. No me negué, y así la relación se volvió ambigua. Al principio de las vacaciones de invierno, el club organizó un viaje de trabajo en equipo. Cuando votamos por el lugar, el bar de Héctor estaba claramente en la lista. Su bar está de moda ahora mismo. Voté por otro lugar, y ese finalmente ganó por un voto. 16. Un lugar lleno de jóvenes es naturalmente animado. Nos emocionamos tanto jugando que bebimos bastante. De hecho, practiqué mi bebida en secreto más tarde, y aunque todavía no es bueno, por fin puedo controlarlo. En el escenario, jóvenes con atuendos sensuales bailaban apasionadamente, cada uno a su manera, cada uno abofeteando a sus compañeros. A mi lado estaban sentados mi compañero de la secundaria y las chicas del club al que me uní, y sus gritos parecían desgarradores. En medio de la música ensordecedora, me levanté y fui al baño. Me eché agua fría en la cara, recuperando la sobriedad. El joven del espejo parecía inmaduro, a medio camino entre la adolescencia y la adultez. Me limpié lentamente el agua de la cara. El baño olía intensamente a perfume. De repente, alguien se acercó por detrás, me quitó el pañuelo de la mano y empezó a secarme. «Adrián, estás borracho». «No está mal». Bruno me levantó la barbilla con la mano libre y me limpió el agua que goteaba por el cuello. Sus ojos, sutiles y sugerentes, con un atisbo tácito de comprensión adulta, se posaron en mis labios. «Señor, basta», le advertí. Bruno sonrió. «Si estás borracho, te llevo de vuelta a la escuela». Negué con la cabeza. Parecía que iba a acercarse para mirarme, pero justo entonces, alguien más entró al baño. Si hubiera sido un desconocido, no habría importado. Pero lo que nunca esperé fue que fueran Héctor y Javier. Javier ya no se había teñido el pelo de rubio, sino de un corte bob negro con cola de lobo, lo que le daba un aspecto aún más moderno. «Oye, ese no es nuestro Adrián». «¡Qué casualidad!». Naturalmente, Héctor también se fijó en mí. Almohadilla, un conocido, me pilló coqueteando con la chica que me gustaba en el baño. Almohadilla. Almohadilla, un ex enamorado. Almohadilla.
Quise cavar un hoyo en la tierra y meterme en él. Héctor, Javier, qué casualidad, dije con osadía. No es casualidad, dijo Javier sonriendo. Mi novio compró este lugar el año pasado y soy el esposo de la dueña. Busco a Héctor para pasar el rato. ¿Este es? Javier miró a Bruno a mi lado. Este es mi compañero de último año. Nuestro club va a cenar juntos. Mira, dijo Javier, dándole una palmadita a la persona que tenía a su lado, sabiendo lo que pasaba. Héctor, ¿por qué no dices nada? ¿Qué? Ponernos al día en el baño. ¿Cuál es tu pasatiempo? Héctor puso los ojos en blanco. Pero aún así me miró y dijo, diviértete y ten cuidado. Asentí, sacando a Bruno a rastras como si huyera, sin importarme lo que pensaran los dos que estaban detrás de mí. Seguimos jugando, e incluso hubo un castigo por besarse, aunque no fui yo quien recibió el castigo. Después de esta fiesta, comenzaron oficialmente las vacaciones de invierno. Llegué a casa sobre las 9 de la noche. La puerta se abrió un poco ruidosamente, inevitablemente. La puerta de al lado se abrió de repente y Héctor se asomó. Vacaciones de invierno. Me quedé atónita. Héctor, ¿sigues en casa? Tenía la impresión de que estaría ocupado en el bar a esas horas. Héctor me miró un momento antes de decir, bueno, no voy a ir. Después de cerrar la puerta, busqué el nombre del bar de Héctor en redes sociales por primera vez en mucho tiempo y descubrí que el actual jefe de barra había cambiado. Hacía 2 meses. El barman que reemplazó a Héctor era un barman mestizo con cabello castaño rizado natural y una estatura similar. Sin duda, a los clientes les encantan las novedades. Con razón me encontré con Héctor en otro lugar esa noche, ahora sí que tenía tiempo para ser el jefe. Después de Julio, evité a Héctor con esmero, evitando, como era de esperar, cualquier noticia relacionada con él. Aunque la viera en redes sociales, no la abría. Con el tiempo, el Big Data dejó de presionarme. 17. Aunque me quedé en casa durante las vacaciones de invierno, Bruno seguía enviándome mensajes por la mañana, al mediodía y por la noche al volver, y de vez en cuando me llamaba para pedirme mi opinión. Su insistencia no era agresiva, sino más bien amable y respetuosa. Pero cuanto más ocurría esto, más me dolía la emoción que sentía antes. Durante las vacaciones de invierno, unos compañeros de la misma carrera me obligaron a participar en un concurso. Uno de ellos proporcionó el equipo de filmación y necesitaban varias localizaciones, una de las cuales era una casa normal. Simplemente les pedí que vinieran a mi casa. Incluyéndome a mí, éramos 4, 2 hombres y 2 mujeres, cada uno con sus propias responsabilidades. El hombre llegó primero y lo acompañé. Mientras aún estaba en la puerta, oí que se abría la puerta de al lado. «Héctor, ¿vas a salir?» Héctor miró al chico que estaba detrás de mí y se detuvo. «¿Traes a un amigo a casa?» Asentí, abrí la puerta y las hice pasar. La puerta se cerró, impidiendo que vieran a nadie. Las 2 compañeras de clase habían llegado juntas. Tardaron un rato en llegar a la entrada del complejo, y bajé a recogerlas. Trabajar en el guión y los storyboards llevó tiempo, y este rodaje en exteriores duró 2 días. La noche siguiente, las acompañé a bajar para coger un taxi. Hacía un frío glacial, y los coches de las otras 2 compañeras ya habían llegado, quedando solo la última. Su coche estaba atascado en el tráfico. Estaba bastante cerca de ella, así que charlamos un rato. Cuando llegó su coche y la vi subir, me giré y oí una risa burlona. «Adrián, ¿traes a tu novia a casa?» Me giré y vi a varias personas saliendo de las sombras en la esquina. «Samuel, Luis», hice una pausa, y luego le dije al hombre que caminaba detrás de mí, «Héctor». Hacía siglos que no veía a Luis y Samuel. «¿Qué hacen aquí?» Luis, todavía un hombre corpulento, sonrió alegremente, ya casi es Año Nuevo chino, y Héctor dijo que preparó algunos regalos de Año Nuevo para los empleados, así que deberíamos venir a mudarnos. ¿De verdad? Luis me rodeó los hombros con el brazo y empezó a cotillear cariñosamente sobre la chica que acababa de acompañar al coche. «Luis, no es mi novia». «La trajiste a casa, así que si no es mi novia, al menos es mi coqueteo, ¿no?» «Adrián, no puedes ser uno de esos imbéciles que tienen rollos de una noche, ¿verdad?» «¿Qué pasa?» Estaba a punto de decir algo cuando Héctor se adelantó, caminando tan rápido que parecía una ráfaga de viento. De repente me di cuenta de algo, me había ignorado. Entonces, en opinión de Héctor, ¿traje a un hombre a casa anoche y a una mujer esta noche? Se me hizo raro no explicarlo, pero al volver a explicarlo, parecía que no me daba por vencido.
Después de tantas dudas, finalmente me quedé mudo. El rodaje continuó, y tras varios días de salir temprano y regresar tarde, finalmente terminé. Solo faltaba la selección y edición de las películas. En Nochevieja, Héctor me invitó a cenar, y no éramos solo él y yo. Varios empleados de su bar que no iban a volver a casa vinieron, y después de cenar, tuvieron que volver al trabajo. En Nochevieja, había mucha gente fuera. Me quedé para ayudarlo a limpiar. La cocina estaba en silencio, solo se oía el sonido del agua corriendo y el tintineo de los platos. La apariencia de Héctor parecía haber cambiado poco desde hacía 2 años, pero su aura se había vuelto más encantadora. Él tampoco volvió a casa, y yo no sabía nada de sus asuntos personales. No sabía si tenía familia ni dónde vivía. Héctor, feliz Nochevieja. Me dio la espalda y respondió, feliz Nochevieja. 18. Bruno y yo no lo logramos. La razón era simple. Un día, después de empezar las clases, descubrí por casualidad una aplicación en su teléfono. Descubrí que, aunque me perseguía, no era el tipo de persecución física y emocional. Había tenido algunas aventuras de una noche afuera. Incluso mientras me perseguía, no se detuvo. No tuvimos una discusión desagradable. Después de todo, en realidad no era mi amante. Mi interés emocional por él no era tan grande. Seamos todos educados y volvamos a nuestros roles habituales de mayor y menor. Me pidió que habláramos en privado. Fui, simplemente para aclarar las cosas. Nos encontramos en un pequeño bar. Adrián, Bruno bajó la mirada ligeramente. Me equivoqué. ¿Me das otra oportunidad? Esta es una lección que aprendí en las relaciones adultas. Por muy sinceras que sean las expresiones de amor de alguien, puede que sigan fingiendo. Al ver que no decía nada, Bruno continuó, quizás no lo sepas, pero la mayoría de la gente de nuestro círculo es así. Te prometo que una vez que estemos juntos, me entregaré por completo a ti. Bruno no era tan guapo en realidad. Señor, dejémoslo ahí. No quería decir más. La bebida en la mesa era su pedido, estaba dulce, pero al darle un sorbo, sentí que algo no encajaba. ¿Qué clase de bebida es esa? Bruno, es solo un pequeño vino de frutas. Adrián, ¿estás borracho? Te llevo a casa. No, miré a mi alrededor y susurré, primero necesito ir al baño. Al cruzar el pasillo de la esquina, vi la puerta trasera de la tienda junto al baño. Tomé una decisión rápida y me fui, parando un taxi de camino y dándole mi dirección. La cabeza me daba vueltas y tuve que apretarme el pulgar para no dormir. Esa bebida definitivamente no era el vino de frutas que Bruno había descrito, al menos tenía mucha graduación alcohólica. No podía volver a la escuela ahora mismo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, pero no quería prestarle atención. El viaje a casa se me hizo larguísimo. Después de bajar por fin del autobús, entré al ascensor a trompicones. Presioné el botón de la planta y, al abrirse la puerta, me incliné hacia adelante, solo para encontrarme desplomada contra un pecho ancho, con el cuerpo aligerado. ¿Adrián? Estaba medio sujeta, mi peso descansaba principalmente sobre los hombros de la otra persona. El familiar aroma a perfume masculino persistía en mi nariz. ¿Qué te pasa?, me susurró alguien al oído, pero parecía lejano. Me toqué el cuerpo y de repente me di cuenta de algo, olvidé las llaves. Pero aún así entré en casa. No era mi casa. Me sentaron en el sofá y alguien me hacía preguntas al oído. Sentía mi cara, o quizás mi cuerpo, arder. Estaba demasiado cerca y su olor me resultaba familiar. Entrecerré los ojos e instintivamente toqué sus labios. Eran suaves. Mis oídos se quedaron en silencio de repente. 19. El sabor me resultaba desconocido, pero en realidad no era malo. Me quedé aturdida cuando alguien me apartó. La mano tatuada me agarró del cuello y me inmovilizó contra el respaldo del sofá. Adrián, me llamaron por mi nombre completo, ¿sabes quién soy? Mis ojos luchaban por enfocar y vi el rostro ampliado ante mí. Mi mente luchaba por pensar, y mis palabras y reacciones eran instintivas. Héctor, me siento mal. Me llevaron al baño y me rociaron con agua tibia. Recordé lo que me preguntó, pero no pude responder. Ya me habían quitado el abrigo y los zapatos. El agua caliente se enfrió rápidamente y me aferré instintivamente a la persona que estaba a mi lado. Lo besé, como lo había hecho antes. No reaccionó, pero estaba ocupado quitándome la ropa, que aún se me pegaba a la piel por la humedad. Cuando por fin me liberé, me presionaron contra el borde de la bañera y me besaron, dejándome impotente.
Fue horrible. Con los ojos apenas abiertos, vi la mano de Héctor desaparecer bajo el agua. Hice algunos ruidos desconocidos y luego me tragó por completo. Pero no fue suficiente. Anhelaba estar más cerca, tener más. Luego me lavaron, me envolvieron en una toalla grande y me tiraron en la cama, con las piernas colgando debajo. Alguien se arrodilló junto a la cama. Y, en mi alegría desconocida, instintivamente agarré el pelo de alguien. Recuerdo a Héctor contestando una llamada, alejándose 10 segundos y luego regresando con algo. Se inclinó sobre mí y me preguntó si sabía lo que hacía. Dije que sí, y se quedó callado. Alguien me pellizcó la barbilla y alguien me susurró al oído: Adrián, mírame. Pero lo intenté. No podía enfocar la vista. El dolor y el placer se mezclaron, y perdí por completo la capacidad de pensar. No recuperé el conocimiento hasta el día siguiente. La incomodidad y el entorno desconocido de la habitación me recordaron poco a poco lo que había sucedido la noche anterior. Me levanté. Estaba solo en la habitación, desnudo. Miré los diversos rastros. Cerré lentamente los ojos y me desvanecí en paz. Cogí con naturalidad una prenda de Héctor y me la puse. Me levanté descalzo de la cama, encontrando por fin la ropa de la noche anterior en la secadora y me la puse rápidamente. Inmediatamente agarré mi teléfono y salí corriendo de casa, rumbo a la escuela. Mi mente estaba confundida. ¿Cómo podía ser esto con Héctor? No me importaba. Me estaban engañando, y para empezar, tenía malas intenciones hacia él. ¿Pero qué había de él? Mi incomodidad me hizo caminar despacio y tomé un taxi para salir del barrio. Poco después de llegar a la escuela, sonó el teléfono. Dudé unos segundos antes de contestar. Oí al otro lado preguntar: ¿Dónde estás? Susurré: en la escuela. Adrián, la voz me recordó un momento de la noche anterior, y sentí un escalofrío. Fui al mercado a comprar un pollo para hacerte sopa. Dime, ¿acabas de llegar a la escuela? Héctor, yo, tengo clases esta tarde. Hubo una pausa. Tras una larga pausa, el otro lado dijo: ¿a qué hora terminas? Te paso a buscar. Parecía insistir en que comiera. Sí tenía clases, pero estaba en la escuela por otra cosa. Bruno. Si tienes algo, avísale a la policía. Me aterraba la idea de lo disgustada que estaría si lo hubiera logrado anoche. No me importaba lo feo que se pondría esto si se descontrolaba. Yo era la víctima. ¿Debería estar más preocupada que el agresor? 20. La escuela estaba abarrotada esa tarde. La policía, los directivos escolares, el orientador de Bruno y yo estábamos preocupados. Sé que no tuvo consecuencias inaceptables para mí, pero eso no significa que él no tenga que pagar las consecuencias. En cuanto a las pruebas, aunque la sangre se metaboliza demasiado rápido para detectarla, ya había contactado con el dueño de las grabaciones de seguridad de la taberna anoche, diciéndole que había perdido objetos de valor y pidiendo una copia. Revisé las grabaciones, y antes de llegar, Bruno hizo un gesto de añadir. No estaba en guardia contra él, al menos no en lo más mínimo. La policía volverá a reunir pruebas, definitivamente va a tener esta mancha en su vida. Escuché a Bruno decir que quería continuar sus estudios, pero ahora podría no poder conservar su título. No me arrepiento ni me disculpo. Solo necesito que pague el precio. Pero después de que todo esto se resolviera, no tuve tiempo de volver a la escuela. Héctor me llamó y me instó a que le diera la dirección de la comisaría. Héctor apareció, frunciendo el ceño, y lo esperé en la puerta. ¿Es por lo que pasó anoche?, preguntó. ¿Qué pasó exactamente? Pensé un momento y luego intenté explicárselo lo más brevemente posible. Ya está solucionado. Héctor solo podía llevarme a casa, pero me sentía bastante deprimida. Vi la mesa llena de comida deliciosa que había preparado y me la comí. Recordé traer mis llaves esta noche, así que fui a casa, me duché y planeé acostarme temprano. Pero antes de que pudiera dormirme, llamaron a la puerta. Héctor, con el rostro desencajado por la molestia, estaba afuera. ¿No tienes nada que decir? Héctor, gracias por lo de anoche, dije. Además de gracias. No entendí bien a qué se refería. Héctor me miró y de repente enfatizó un hecho: dormimos juntos. Héctor, no te preocupes, no te molestaré. Le estaba agradeciendo sinceramente. Héctor entró de repente y cerró la puerta tras de mí. ¿Tan despreocupado? ¿Podría haber habido alguien allí anoche?
Sus palabras fueron tan repentinas y ofensivas que mi corazón latió más rápido de lo que mi cerebro podía percibir, y una amarga sensación se apoderó de mi estómago. Lo miré. No, si hubiera sido cualquier otra persona, le habría pedido que me llevara al hospital. La ira de Héctor se disipó de repente. ¿Por qué te fuiste sin decir palabra durante el día? ¿Y por qué no me dijiste que llamaste a la policía? No entendía por qué hacía esas preguntas, claramente no tenía nada que ver con él. Héctor, solo dormimos juntos, no tenemos una relación, le recordé. Héctor, ¿a qué te refieres con solo dormir juntos? Lo miré fijamente un momento y luego dije, rechazaste mi confesión y nunca dijiste que te gustaba. Así que deberíamos seguir siendo vecinos. Héctor, ¿crees que dormir juntos es una relación? Es dueño de un bar, ¿no entiende de estas cosas? Héctor se adelantó de repente y me apretó contra la pared. Se inclinó hacia mí, su mano tatuada me agarró la barbilla, y dijo con un dejo de veneno, ¿y entonces? ¿Debería haberte atraído a la cama en cuanto creciste y haberte follado hasta que tu mente se llenara solo de mí? Siempre supe que Héctor no era una persona educada, pero esta declaración me dejó la mente en blanco. Los recuerdos de la noche anterior me inundaron y me temblaron un poco las rodillas. Héctor, cálmate, le recordé. Dijiste que no había ninguna posibilidad para nosotros. Lo lamento, ¿verdad? Me mordió el labio con un tono áspero. Solo han pasado unos meses y ya estás rodeado de hombres y mujeres. ¿Quién te enseñó a ser tan extravagante? 21. Me quedé atónita. ¿Hombres y mujeres? Héctor dijo, no me importa con cuántas personas te hayas metido este semestre en la universidad, déjalos. ¿Qué quieres decir con no hablar? No respondí, pero pregunté, Héctor, ¿te gustó? El hombre frente a mí guardó silencio un momento y luego respondió, sí. ¿No te gustó lo cómodo que te hice sentir anoche? Claro que no. Me diste nalgadas y me llamaste zorra. Antes de que pudiera terminar la frase, me callé por completo. Tras un beso apasionado, lo oí inclinarse y susurrarme al oído, eso no fue una nalgada, ni una reprimenda. Te sentiste bien escuchándolo, ¿verdad? Su beso continuó, y cuando perdí el equilibrio, me llevó al sofá para continuar. Solo besándose. Mientras me mareaba, me susurró al oído, Adrián, soy 8 años mayor que tú. No es apropiado que te guste un chico que acaba de llegar a la mayoría de edad. Es como un pervertido. A veces tienes que permitirme cometer errores. Al darme cuenta tarde, le pregunté, tengo 19 años. ¿No eres un pervertido? Pervertido, dijo, frotando suavemente las yemas de los dedos contra mi abdomen, dejándome un callo visible. Entonces me sonrió, ¿y tú? ¿Todavía te gustó? Miré fijamente sus ojos oscuros, pero al final no pude negarlo. ¿Me gustas? Entonces termina con todos los demás, me mordió el hombro. No me importa si alguno tiene una relación seria contigo. Conmigo, soy el único. Me invadió una dulzura. Volví a sentirme un poco mareada. Héctor, solo tú. Mi relación con Héctor empezó en abril de mi segundo año. Y duró para siempre. Durante las vacaciones, solía dormir en su casa. Su cama era grande y cómoda. En el segundo semestre de mi penúltimo año, empecé a buscar prácticas. Me compré un traje, también de la marca que encontré en el armario de Héctor. Era más alto que yo y tenía una complexión diferente, así que no me quedaba bien. Estaba observando el broche de mi camisa frente al espejo de cuerpo entero, completamente ajena a Héctor en la puerta. Hasta que su mano se posó en el broche y me ayudó a ponérmelo. Era la primera vez que usaba una camisa y unos pantalones tan formales, y me pareció que quedaban bien y que eran nuevos. Héctor cogió una corbata de su armario y me la puso, luego buscó un reloj. Ya está, queda bien. Entonces me voy. Cogí con naturalidad las gafas de montura dorada de la mesa y me las puse. Soy un poco miope, así que para una entrevista, naturalmente quería estar perfecta. Héctor, te acompaño. No, he quedado con un compañero en el metro. Nuestras entrevistas son a la misma hora. No sé si fue por mi vestuario o por mi profesionalidad, pero me ofrecieron las prácticas. Pero después de ese día, Héctor me compró unos cuantos trajes. Algunos me parecieron completamente inapropiados para mi puesto de becaria. Parecían formales y llamativos. Dijo, hay ocasiones en las que son apropiados. Así que, al caer la noche, llevaba una camisa blanca de seda, un chaleco gris oscuro, pantalones negros ajustados y mis gafas de montura dorada. Mi cara estaba pegada a las piernas de Héctor y lo miré aturdida.
Al igual que me fascinaba el contraje, Héctor tenía la misma peculiaridad. Más tarde, después de graduarme, el bar de Héctor se expandió. Compró un apartamento grande y nos mudamos a otro barrio. Ahora, con más de 30 años, Héctor poseía un encanto particularmente maduro. Su brazo tatuado me pellizcó la mejilla y me miró fijamente un buen rato antes de decir de repente, me pregunto qué tan atractiva serás cuando tengas mi edad. Dijo que a veces le molestaban los 8 años que nos separaban. Lo besé, un cachorro siempre quiere a su dueño. Fin del artículo.